Quería echar un vistazo a dos ejemplos más de sumar enteros cuando tenemos enteros de dos dígitos. Mirando nuestro primer ejemplo, tenemos positivo 45 más negativo 61. Lo primero que debemos reconocer aquí es que un entero negativo va a superar al entero positivo, por lo que la suma será negativa. Luego, debido a que los enteros tienen diferentes signos, es decir, uno positivo y uno negativo, vamos a restar sus valores absolutos. Bueno, el valor absoluto de 45 es 45. Y el valor absoluto de 61 negativo es 61. Ahora, restaremos lo más pequeño de lo más grande, por lo que tendremos 61 menos 45, que es igual a 16. Debido a que 61 negativo tenía el valor absoluto más grande, la suma en realidad va a ser negativa 16. De nuevo, observe que al sumar enteros con signos diferentes, restamos sus valores absolutos. Nuestro segundo ejemplo es una suma con enteros del mismo signo, por lo que en este caso vamos a agregar los valores absolutos. Entonces, para 23 negativo más 72 negativo, comenzaremos determinando los valores absolutos de ambos enteros. Después de un tiempo, probablemente puedas saltarte este paso y hacerlo en tu cabeza, pero debido a que los enteros tienen el mismo signo, en realidad vamos a encontrar la suma de estos dos. Entonces tenemos 5 y 9. Entonces la suma de los valores absolutos es positiva 95, pero la suma de los enteros originales será negativa 95, porque ambos son negativos. Entonces determinamos la suma de los valores absolutos, y luego mantenemos el signo de los enteros originales.